Tengan muy buenos días. Y así como acaban de decir, el tema de esta mañana se llama Pablo y el gozo. Nos vamos a enfocar primeramente primordialmente en Filipenses 1 y de ahí vamos a ver otros versículos de la Biblia o escrituras. Pablo y el gozo. Vamos a ver en este momento a través de la vida de Pablo en el cual él se encontraba en las circunstancias en el cual él no podía controlar. Pero más allá de las circunstancias, más allá de lo obvio, de lo evidente, de lo que estaba él pasando en la vida, él demostró un gozo. Él demostró un gozo más allá de las circunstancias, más allá de lo que la incertidumbre o de lo que él no podía controlar, más allá de lo que él no podía controlar. Vamos a ver que estas circunstancias, que básicamente, o en otras palabras, o directamente, era que él estaba en prisión. Vemos que cuando él está en prisión, él decide escribir esta carta sobre el gozo. Y vemos que las circunstancias no obstaculizaron a Pablo para poder realmente considerar y hacer suyo el gozo. La prisión no le robó el gozo. Pero el hecho que él estaba en prisión, nosotros sabemos que por el hecho que él estaba en prisión, muchos se habían levantado también a predicar por diferentes razones. El mismo Filipenses 1 lo va a decir, solo estamos hablando un poquito de la introducción. Y el mismo Pablo dice de que, muchos se han levantado para herirme a mí, para de alguna manera que yo encuentre un agravio por los que se han levantado a predicar, porque predicaban lo contrario que él. Y la razón que ellos tenían para levantarse a predicar era para lastimar a Pablo, y él mismo lo dice ahí. Pero las cadenas que él tenía no lo condenaban, no se sentía triste, sino en todo esto, Pablo dice, tengo un gran gozo y lo tendré aún más porque glorificaban a Dios. No es que a través de esta circunstancia Dios lo quiso así o la calamidad proclamaba lo bueno, sino que, como se acuerdan cuando a Jesucristo le preguntan ¿por qué está ciego este hombre? Dice, para glorificar la maravilla de Dios. Ese es el énfasis. Cuando Pablo dice para glorificar la obra de Jesucristo en mí. Entonces esas mismas palabras era porque a través de la necesidad lo que obra es la palabra. A través de la necesidad el gozo era lo que estaba obrando. Por eso se llama Pablo y el gozo, porque a través de la necesidad que estaba o que realmente era enfática en ese momento, el gozo estaba trabajando en él. Y ahí él resalta. Ahorita vamos a ir ahí y dice, y él resalta y dice, y me seguiré gozando aún más. Me seguiré gozando aún más. Y tiene que realmente ver nuestra vida, estas palabras, porque él estaba en prisión. Él estaba escribiendo esta carta precisamente en prisión. Diciendo, estas circunstancias, estas cadenas van nada más a glorificar la obra que Jesucristo ha hecho en mí. Ya sea que esté vivo o muerto, la gloria que se me ha dado estará conmigo. Y ese era el gozo. Y el gozo lo tenía aún más allá de las cadenas. Porque él estaba en prisión, entonces él estaba en cadenas. Vemos acá que Pablo encontró el gozo más allá de sus circunstancias, más allá de eso. Ahora podemos ver otra forma, si se podría decir, o otro tema en el Pablo y el gozo.
elige tus cadenas. Elige tus cadenas. Y cualquiera podría decir qué estás hablando, ¿verdad? Las cadenas que obstaculizan, precisamente en la vida de Pablo, era que estaba en prisión. Pero Pablo, en su corazón ardiente, dijo en Efesios 6:20. ¿Se acuerdan? Si no, vamos rápidamente. Vamos a Efesios, ponga el dedito ahí en Filipenses, pero vamos a Efesios 6:20. Y Pablo acá él mismo, en Filipenses, pero acá y en muchas partes de la Escritura, él se declara así. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Oren para que con denuedo hable lo que tengo que hablar. Y dice, oren para que con denuedo y valerosamente. Eso quiere decir de que para que las circunstancias, las personas, las ideas o cualquier otra cosa no lo obstaculizaran de hablar la verdad por el cual él había sido mandado. Pero dice, por esto yo soy embajador en cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que vamos a elegir hoy? Yo sé que esta es una figura, porque él pone muchas figuras, pero una de las cosas es que dice, soy embajador en cadenas. Y más allá de las circunstancias en el cual en Filipenses vemos de que estaba en prisión, dice, él se refiere también a estas cadenas. Estas cadenas no van a quitar mi gozo, porque ya sea que viva para seguir hablando el evangelio o que muero, la verdad es que, que lo que a mí se me ha dado va a glorificarme. Y está hablando de un futuro. Muchas personas piensan de que él estaba hablando de que, si se moría inmediatamente iba al cielo. Pero estaba hablando más profundo de la simple muerte. Estaba hablando del gozo que tenía, de lo que él había hecho y de lo que él alcanzaría aún cuando la obra de Jesucristo realmente se manifestaría en aquel día. Entonces vamos a regresar a Filipenses. Solo fuimos a Efesios para ver esta figura donde les estaba diciendo, elijamos nuestras cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que vamos a querer hoy? Aquellas que se basan en las circunstancias, en las que se basan en los sentimientos, en las que se basan y se encierran en mí, o en aquellas que como Pablo decía, soy embajador en cadenas, soy prisionero de Jesucristo. Esas cadenas, las cuales querían o resaltaban, no como que él estaba prisionero o poseído, sino de que él estaba en cadenas, embajador en cadenas. Era una forma de decir de que estaba al servicio de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Otra palabra dice esclavo. Nosotros ya hemos visto que es la palabra esclavo, ¿verdad? Cuando dice soy esclavo o servidor. Todas esas son figuras de rendir la vida o servir a algo. Nosotros siempre vamos a servir a algo, ¿sí o no? Nosotros siempre vamos a servir o a nosotros mismos o a la palabra. Vamos a servir como embajadores a nuestro Señor Jesucristo en el sentido de imitarlo. Entonces nosotros siempre vamos a servir algo. Entonces, ¿qué estamos sirviendo? ¿Somos embajadores en cadena o qué es lo que estamos arrastrando, por decirlo así? Pero vamos a Filipenses y vamos a comenzar del 1. Voy a tratar de ir despacio. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los creyentes en Cristo que están en Filipos junto a los obispos y diáconos, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese es el 5. Porque han participado del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esta carta él se la está mandando a la iglesia de Filipos. Y se acuerdan que la iglesia de Filipos fue la primera que fue establecida en Europa. Más adelante, si nos queda tiempo, vamos a leer Hechos, donde
donde él aún les acuerda. Pablo aquí le dice, ¿se acuerdan cuando estaba acá? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes irá perfeccionando hasta el día de Jesús, hasta el día de Jesucristo. Dice, estoy convencido de que el momento de que ustedes creyeron, desde el primer día, de que han sido testigos del Evangelio, desde ese momento, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día que Cristo venga. Y es justo que yo piense así de todos ustedes porque lo llevo en el corazón. Él tenía esa certeza y ese gozo de que aunque él faltara, el que era fiel, que había dado el Espíritu, iba a tomar el suficiente amor y tiempo en perfeccionarlos en ese proceso. Y ese era el gozo que Pablo veía también. Él veía que no importaba las circunstancias en las que él se encontraba, sabía que aquel que había prometido se podía, cada una de las vidas que él estaba escribiendo, completar el gozo, que era lo importante, lo suficientemente importante para que la obra que se comenzó desde el primer día, que creyeron en el Evangelio hasta ese momento, iba a Dios a tomar cuidado de cada uno de ellos. Y así, y dice, 7, es justo que yo piense de todos ustedes así, que lo llevo en el corazón, pues sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Todos ustedes participan de eso porque Él había predicado. Él les había enseñado acerca de esta gracia. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor, ese amor que Jesucristo lo refleja. 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que procede por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Por eso él aquí se declara que era un embajador en cadenas. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, llenos de buen fruto y justicia que produce por medio de Jesucristo. Por eso él era embajador en cadenas, por eso él se declaraba esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo era a través de él, o todo aún es a través de él, mejor dicho. Todo es a través de Jesucristo y todo lo que es por medio del Señor Jesucristo, a quien lleva la gloria y la alabanza es nuestro Padre. Entonces, por eso él dice, soy embajador en cadenas, soy esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es el que trajo la gracia. Y lógicamente sabemos que el ministerio que fue dado a Pablo, se acuerdan del llamamiento, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y la figura a tus pies es a tu servicio. Él cae a los pies, ¿verdad? Entonces a tus pies quiere decir a tu servicio. Estoy disponible a tu servicio. Vemos esa figura también con Pablo. Y él reconoce y le dice, ¿quién eres tú, Señor? En ese momento. Vamos al 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Que porque él estaba en prisión, contribuyó al avance del Evangelio. Todo el mundo dijo, Pablo vamos y prediquemos. Esto motivó a muchos corazones para levantarse con esa valentía que allá también en Efesios dice que oren por la valentía, que así como debo de hablar, así como debo hacer. Muchos se estaban levantando. Es más, sé que de hecho evidente a toda la guardia. Es más, 13. Es más, sé que ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Para todos era obvio, para los que estaban afuera y así para los que estaban adentro, lógicamente los soldados y todos sabían de que Pablo estaba preso por el Evangelio y el énfasis de estoy encadenado en el nombre de Cristo era no solamente porque era
para glorificar lo que Jesucristo había hecho, era literalmente, estaba encadenado en nombre de él. De muchas formas, esta era una verdad latente en la vida de Pablo en este momento que estaba en prisión, y dice, es más que evidente que toda la guardia del palacio y todos los demás que están acá o que están ahí, que saben que yo estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra. Gracias a estas cadenas, gracias a que pues yo estoy aquí por causa de predicar el evangelio, por causa de Jesucristo. Todos ahora se han levantado con ese gozo de saber de que por causa del evangelio se estaba sufriendo. Y también sabían y Pablo añade y dice, muchos se han levantado por diferentes causas. Una de estas causas es porque pues, yo estoy preso y quieren predicar. Hay otros que dicen, esta es la oportunidad, ya que Pablo está preso, no está él acá, entonces nosotros vamos a tomar la gloria. Y aquí él lo dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Ahora que Pablo estaba preso, dice, ahora es la oportunidad de brillar, ¿verdad? Por envidia. Entonces, ahora es la oportunidad de brillar, ahora es la oportunidad de que me vean a mí, por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen por buenas intenciones. Estos últimos, o estos que estoy mencionando, lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Ellos saben que he sido elegido para defender lo que se me dio. He sido elegido para defender la gracia, para defender el evangelio. Por eso estoy preso, porque he estado defendiendo lo que se me dio. He estado defendiendo por amor a mi Señor, por amor a quien estoy en cadenas, por amor a quien estoy sirviendo agradecidamente, para así también glorificar al Padre, porque aquí también se acuerda que dice que todo lo que venía de Jesucristo glorificaba al Padre. Y ese era el gozo completo que Pablo tenía. En parte, la verdad que él sostenía, aunque estaba en cadenas, él se llamaba que estaba en cadenas por Jesucristo por dos razones, porque estaba preso por esa razón y porque era servidor de él, era esclavo de él. ¿Por qué? Porque hasta él iba a ir y decía, yo prefiero morir porque soy esclavo en cadenas de mi servicio, de mi oficio, de mi vocación. Y ese era el gozo que mantenía y la valentía que decía, oren para que en los momentos difíciles hable como deba de hablar, para que así mi Padre a través de Jesucristo se lleve la gloria. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que yo sufro en mi prisión. Aquellos, si ven, aquí dice claramente de que habían muchos que era solo por hostigar a Pablo, solo por envidia, solo por lastimarlo, porque si ellos estaban predicando otra cosa que no fuera lo que a él se le había mandado, o estaban perturbando a la gente, o estaban predicando otra cosa más, o estaban haciendo alboroto, o donde dice no tienen motivos puros, lastimaban el corazón de Pablo porque él no podía hacer nada más. Estaban destruyendo el evangelio donde Pablo se había levantado para defenderlo. Entonces Pablo dice, lo hacen solo para lastimarme porque saben que me duele, porque yo estoy aquí hasta la muerte por defender el evangelio, y ellos no están haciendo eso, pero lo hacen para lastimarme. Entonces, pero la conclusión llega acá. Vemos que en el 18, estamos en el 18, Filipenses 1:18, donde ya Pablo no está joven, ¿verdad? En ese punto, donde a veces nos enfocamos en la validación de las personas. Nos enfocamos de que las personas no se ofendan, que las personas esto y lo demás, y que no se enojen y que me hablen. Entonces Pablo ya estaba en la etapa de que en 18 dice, ¿pero qué importa? Ya él dice, ¿pero qué importa? ¿Qué importa si me quieren lastimar? ¿Qué importa la manera que lo quieran hacer?
¿qué importa? ¿Qué importa eso? Llega a un punto donde que si alguien hablaba bien o mal de él, de Pablo, o lo criticaba algo, o hacía algo para lastimarlo, dice, ¿qué importa? Llegó al punto donde dice, ¿qué importa? Acá donde Pablo dice, ¿qué importa? El fin y al cabo, ya sea como sea, con los motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, porque se predica a Cristo. De la manera que se predique, de la manera que ellos quieran exponer, si con sus intenciones o no, ellos saben lo mejor. Pero me alegro, y en otro dice, me gozo y me gozaré aún más. Dice, me gozo por eso y me gozaré aún más. Que sigan, ¿verdad? Dice que sigan predicando con segundas intenciones o sin ellas. Cristo es anunciado. Y eso es lo que me hace a mí seguramente gozoso. Y me gozaré aún más que se predique este evangelio, que siga. Y se enfoca en eso. Estamos hablando de alguien que estaba en prisión y dice estas palabras, pero me gozo. En mí hay un gozo de que se predique y se predique aún más. Mi gozo se exalta. Y son palabras profundas en las circunstancias donde él estaba animando a los demás y así exponiendo el gozo que sentía. Vemos el corazón de Pablo y Dios trabajando en él, que en las peores circunstancias él escribió la carta del gozo. La carta del gozo. Donde alguien se hubiera tornado amargado, ¿verdad? Viene y dice, me gozo, que sigan, aleluya. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y vamos a quedarnos acá. Y dice, estábamos acá en el 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, esto será mi liberación. La liberación, ¿cuál era la liberación que decía? Que él, no importa dónde fuera, el espíritu que trabajaba en él le iba a permitir hablar con toda verdad todo tiempo. Esa liberación va a ser mi liberación. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando yo siga hablando el evangelio, cuando yo esté hablando esta liberación que es la gracia que sale de mí por lo que yo fui puesto, entonces no estaré avergonzado. ¿Por qué? Porque ya sea que viva y siga dando esto o que muera, sé que mi cuerpo será exaltado por medio de quien yo estoy en cadenas, que es Cristo. La liberación era de que él iba a tener la liberalidad, que iba a tener la libertad que por el Espíritu que estaba trabajando en él, que aún en las circunstancias que él se encontraba, él iba a hablar con libertad. Ese gozo de tener a Jesucristo, ese gozo de tener el evangelio y ese gozo de tener la gracia. ¿Lo vemos? Que todos ustedes oren y sigan orando por mí, porque sé que no seré avergonzado, porque mi liberación es que yo siga hablando, porque la liberación es cuando uno habla, cuando uno es libre de decir lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y el evangelio. Esa es la liberación, esa es la libertad que tenemos, eso es lo que nos libera. Entonces Pablo en esta carta no está hablando de que si quería morir o no, está hablando de las circunstancias y que sabía que si seguía predicando iba por amor a los que tenía que ir a predicar, porque ahí dice, por amor a ustedes tengo que estar vivo, pero aún si muero sé que todo lo que he hecho va a ser mi liberación, porque el evangelio en el cual fue el llamado le dio la oportunidad de expander el entendimiento.
Y esa es la importancia. Vamos, y porque sé que por sus oraciones está mi liberación. Mi ardiente anhelo, este ardiente es una de las palabras que compartimos un día de estos en la página, que dice ardiente anhelo, que es apocardoquía. Apocardoquía, que es ardiente anhelo, que es vehemente. Es un anhelo vehemente, un anhelo que realmente impulsa nuestros corazones, un anhelo en el cual, como cuando nosotros esperamos algo fervientemente, y él estaba esperando eso fervientemente, un anhelo, una esperanza, un amor, un deseo anticipado que no se desvanece. Y por eso dice, este amor, este amor que yo tengo, este anhelo que yo tengo vehemente, que está ferviente, ardiente en mí, es lo que está enfatizando acá en el 20. Este ardiente anhelo y la esperanza es que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad. ¿Por qué dice con nada seré avergonzado? Por eso dice, para que resulte en mi liberación. ¿Por qué? Porque nada seré avergonzado, sino con toda libertad. Con toda la libertad. Esa es la liberación que Pablo está hablando. No está hablando de que sí va a ser el puesto libre en prisión, sino con toda libertad, ya sea que viva o muera, mi cuerpo será, ¿qué? Exaltado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando dice el morir es ganancia, ¿se acuerdan que siguiendo el contexto era porque Él estaba ahí? Muchos se habían levantado, ya sea por la razón que fuera. Si Él moría, muchos seguirían teniendo ese anhelo anticipado. De que si dormían, sabían de que no iban a ser avergonzados de pararse firmes por el Evangelio. De que aunque se les quitara la vida, tenían el gozo de que su cuerpo iba a ser exaltado en aquel día, con esa esperanza en delante, con esa esperanza ferviente que ellos querían. ¡Qué maravilla! Ahora bien, seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por todas las posibilidades. Deseo compartir, estar con Cristo, que es mucho mejor. Dice, si muero por la defensa de Cristo, entonces solo voy a esperar a que mi cuerpo sea levantado. Mi anhelo ferviente es ese. Pero ya sea cualquier cosa que pase, si permanezco, va a ser por amor a ustedes. Aquí Pablo no está exaltando la muerte, no está diciendo que en el momento se iba a ir, está diciendo de que si eso pasaba, sabía de que en su muerte no iba a quedar avergonzado. De que si no, él siempre con toda la libertad se mantuvo firme por el Evangelio. Ese es el enfoque que Pablo está dando. Convencido de esto, sé que permanecer y continuaré. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que están ausentes, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí ven? Le está diciendo, no pase lo que pase, manténgase firme en este Evangelio, mantenga su defensa por este Evangelio. Ya sea que yo esté vivo o que muera, no se preocupen si muero. Pero levántense a la defensa del Evangelio, porque ya sea que vaya a veros, si es que resulta de que sí pase, para que su fe siga continuando y creciendo, pero si no, manténganse luchando firmes por el mismo propósito, unánimes en la fe del Evangelio. Ya sea lo que pase, sus corazones estén firmes en este propósito. Vemos el corazón de Pablo en ese gozo animando, así como Jesucristo animó a los apóstoles antes de que pasara todo. Vemos ese gozo eminente en el corazón de Pablo, el propósito que él tenía. Y vemos que Dios había mostrado ese poder a través de cada uno de este deseo vehemente que él tenía.
nosotros vemos esto, vemos que el Espíritu siempre habla por medio, Dios siempre habla por medio del Espíritu. Nosotros tenemos la seguridad absoluta de que nuestro Padre tiene muy, muy cuidado de nosotros. Y tenemos este fruto de poder haber visto la fidelidad de nuestro Padre Celestial a través de todo. Cuando nosotros hemos visto el poder de la palabra de Dios en nosotros, cuando hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, cuando hemos visto la fidelidad de Dios, cuando digo la fidelidad de Dios es que en todo nuestro tiempo de vida, cuando hemos encontrado en circunstancias, tal vez no como la de Pablo, pero en circunstancias que realmente decimos, ¿qué pasa hoy? Vemos que Dios en su infinito amor y fidelidad nos ayuda en esto, y nuestras circunstancias nunca nos han dejado dejar de estar en este evangelio. Y si Dios en su infinita misericordia ha afirmado nuestra confianza en Él, porque Él ha demostrado y ha fortalecido ese gozo en nosotros, porque el gozo es de ver y conocer a nuestro Padre, de ver todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y ese es el gozo completo de que muchas veces, aunque nos encontramos en una encrucijada en la cual nuestra fe se está moviendo, Dios nos dice, ok, esta es la gracia, y nosotros decimos, wow, Padre, y reconocemos que es la gracia de Dios que nos sacó de esas circunstancias. Entonces, si yo sé de que mi Padre amoroso es el que mismo dice en Romanos, acuérdate que la benignidad de Dios, mi benignidad es la que te lleva al arrepentimiento. Ese es el gozo de que en todo nuestro caminar Dios siempre nos va a sacar. Y si tenemos la confianza de que nuestro Padre Celestial nos ha traído hasta donde estamos, tenemos que tener aún la certeza que Él no nos dejará. Así como Jesucristo la tenía y decía, yo sé que tú no me has dejado. Si Dios nos ha traído hasta acá y nos sacó de un lugar oscuro y se preocupó aún cuando éramos enemigos, tengamos el gozo de que si Dios nos ha mostrado su amor y su gozo en circunstancias muy extremas y lo ha dado, ¿por qué vamos a tener miedo de que Él nos va a abandonar? Dios nunca nos va a abandonar. Tenemos que tener la seguridad que Dios y su fidelidad está siempre con nosotros. No tiene que tenerle miedo al diablo. ¿Qué va a pasar si el diablo me echa zancadilla? Cuando tenemos la certeza de Dios, sabemos de que no le tenemos miedo al enemigo, no porque sea menos, sino porque sabemos que la fidelidad es mayor que el enemigo. No voy a tener miedo, a ver si me echa zancadilla, a ver qué pasa, y no voy a tener miedo ni ansiedad de las cosas o de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios me ha demostrado durante los tiempos que puedo contar con Él. Y ese es mi gozo, ese es el gozo que tenía Pablo, ese es el gozo que tenían todos, y esa era la emoción cuando ellos se levantaban por la palabra, valientes por la fe. ¿Por qué? Porque veían cómo Dios obraba y no tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían de que si Dios los había guardado, si Dios había hecho tantas cosas en su vida, Él siempre iba a estar ahí. Siempre lo iba a estar. Sigamos ahí. En el 27, creo que nos quedamos, o 26. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna, de acuerdo al Evangelio. Desde este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes a sí mismos en ese propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. ¿Vemos? Y sin temor. ¿Por qué le va a tener miedo usted a los que se levantan en contra de usted? ¿No ha sido Dios maravilloso de ver todo esto? De tener la certeza y la seguridad y el gozo que Dios ha sido siempre fiel en su amor y bondad para con nosotros, y ese es el gozo completo de que Dios siempre ha estado ahí. Y vemos estas palabras que realmente está acá y suena a nuestro corazón y nos hace tiernos del maravilloso amor del Padre, de que tener la certeza de que, vuelvo y repito, Dios no nos ha traído hasta acá
para vernos destruidos. Y dice, no se preocupen que todos los adversarios, cualquier cosa que hagan, van a ser señal de su destrucción, porque acuérdense que maldad trae maldad. Por eso Pablo dice, ya, que hagan lo que quieran, que sigan predicando a Cristo, si quieren destruir. Él sabía todas estas leyes. Dice, pero ¿qué importa que sigan predicando? Sé que yo no seré avergonzado en aquel día. Y vemos esto, que nosotros estamos permaneciendo por un provecho, y es el provecho de mantenernos firmes por la fe. Las circunstancias, en ese momento Pablo no las podía controlar, pero sabía que las circunstancias no le iban a quitar el gozo de que era todo lo que él había hecho y todo lo que él iba a tener. Esa era la importancia. Y vemos que aún Pablo, estando en la celda, en prisión, reiterando esto, escribe esto. La prisión fue y es una posición donde él se regocijaba en cada momento. Y ese gozo fue la liberación de él. Para que resulte mi liberación. La liberación de Pablo, en otras palabras, fue el gozo. El gozo que tuvo, porque al tener gozo tenía la certeza absoluta de quién era Dios y quién era Jesucristo. Y que valía la pena estar firmes por la fe. El gozo fue la liberación de él y el ánimo de muchos. Vemos esto de que no importando las circunstancias, nunca invalidó la verdad de Dios. Y él fue un prisionero en cadenas de Cristo. Y en su nombre él decía, yo me gozo. En el 1.13 dice, y en Cristo tengo estas cadenas. El 1.13. Como les había dicho brevemente, la iglesia de Filipo fue la que fue establecida en Europa por primera vez. Si quieren leer todo Hechos, Hechos 16, ahí habla de la historia de donde él va y pues es acusado y de ahí lo meten preso porque se acuerdan donde dice que aún en esa escritura le dice y reprende el espíritu y pues hace tantas cosas, ¿verdad? Pero esa es la ocasión donde él establece la iglesia de Filipo y comienza a hacer la obra de Dios y todo eso a través de Jesucristo y vienen por hacer la palabra, lo meten preso. Y hay una cosa muy hermosa ahí donde Pablo comienza en la noche, ya estando preso, Pablo comienza en la noche a alabar. Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Dice que comienzan a alabar y a cantar y a orar y a alabar a Dios o a adorarlo. En la forma de alabanza y de glorificar en la cárcel y cuando dice una palabra dice y danzaban. Hay una oración donde dice, y alababan quiere decir danzar y bailar. Así como el rey David bailaba. En 2 de Samuel 6:14 dice eso, que David, si lo quieren apuntar, solo apúntelo. En 2 de Samuel 6:14 dice eso de que el rey David danzaba en la presencia de Jehová y bailaba. Y es bonito regocijarse. Y él se regocijaba escuchando el cántico que él hacía, pero también vemos aquí a Pablo y a Silas, yo me imagino ahí alabando y glorificando de alguna manera, ¿verdad? Bailando. Porque así dice ahí, en muchas versiones dice y alababan, y ese alabar es que estaban cantando, y no solo estaban cantando, sino el gozo que sentían en las palabras. Por eso es la importancia de que cuando cantan y cantan la palabra, nosotros pongamos atención, porque es ministrar. Nuestra alabanza libera personas. Nuestra alabanza trae liberación. Cuando Pablo y Silas comenzaron a orar y a alabar, dice de que todos los prisioneros estaban escuchando y porque ellos estaban alabando, todo dice que todo fue abierto, ¿se acuerdan? ¿Pero por qué? Porque la gloria y porque el testimonio y el gozo que ambos tenían se manifestó a todos porque todos estaban siendo testigos. Nuestra alabanza trae gloria. Cuando queramos compartir, cuando queramos cantar, cuando queramos testificar, trae liberación. Imagínense todos esos prisioneros que estaban escuchando a Pablo y a Silas. Nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestro testimonio trae liberación para otros. Vemos a un Pablo y a un Silas que yo me los imagino ahí. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Cantando y todos escuchando las maravillas.
Y se abre todo porque estaban magnificando. Esto está en Hechos. Y para cuando leamos necesitamos abrir nuestro entendimiento, imaginar y emocionarnos y saber que la escritura está ahí. Vemos la vida de Pablo en esta ocasión, de que él estaba abiertamente alabando. Y vemos que las cadenas fueron rotas, que los presos y todavía vienen y piensan de que todos se salieron. Pero era una forma de que en cada circunstancia, esta era otra circunstancia difícil, pero en esa circunstancia difícil, Pablo y Silas prefieren adorar y gozarse. En circunstancias vemos este corazón de que es la gloria a Dios, y alababan, y aún aquí en Hechos, estaban ellos alabando y glorificando. A pesar de las circunstancias, encontraban el gozo y decían, somos a servidores en cadenas, y todas las personas alrededor estaban escuchando. Y por eso dice, en el gozo, nosotros encontramos gozo en la asamblea de los santos. ¿Por qué? Porque es algo hermoso, ¿verdad? Pablo le escribe a los Filipos, regresando a Filipenses, ¿verdad? Pablo viene y les escribe a ellos para actualizar su situación, y les dice que es bueno que esperen. Y dice, no sé qué esperar. La verdad no sé, le dice en la carta, la verdad no sé qué hacer, no sé si esperar a que César venga y decida matarme, no sé qué hacer en estos momentos. Pero les escribe desde la prisión con esa liberación que es el gozo, y desde prisión viene y habla del gozo, el gozo. Y dice, miren las circunstancias, pero a pesar aprendan de que el gozo siempre tiene que estar acá. Pero el gozo es una opción por decisión. Este gozo es una opción por decisión. Tenemos que entender que el poder es una decisión. Cada vez que nosotros decidimos, es el poder. Si yo tomo decisiones pequeñas, vamos a ir alimentando el gozo si son decisiones buenas. Pero cada decisión es poder. Si yo digo, ok, yo voy a decidir a mantener el gozo, yo voy a decidir a seguirme firme por la fe. Cada decisión pequeña nos van a llevar a qué tipo de cadenas hemos elegido. ¿Sí me explico? Si yo me gozo firme en esto que es la palabra, entonces voy a ser embajador en cadenas en Jesucristo. Pero si yo decido no tener el gozo y a enfocarme en otras cosas, entonces voy a hacer esas decisiones pequeñas, me van a llevar a ser esclavo, pero de otras cosas. Entonces por eso comenzamos, ¿se acuerdan? ¿Qué clase de cadenas? Pablo no decidió estar triste por las circunstancias. Su decisión fue mantener el gozo más allá de lo que las circunstancias le pudo haber dicho. Es una decisión. La decisión es poder. Y mi poder es decir, ok, esto es. Entonces, ¿qué es lo que estamos decidiendo nosotros? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Cuáles son las cadenas que yo quiero? Pablo confiaba en Dios y sabía que Él era todopoderoso para obrar en su vida y así también inspirar a otros. Estas cadenas o estas circunstancias no obstruyeron el gozo de la liberación. Pablo sabía la esperanza eterna y él entendía completamente en su corazón que era el gozo completo de todo lo que él había sido llamado. Entonces tus decisiones, ¿cuáles las decisiones? Pablo tomó sus decisiones en ese momento y decidió el gozo. Ahora haciéndolo en una forma más pequeña, ¿cuáles son nuestras decisiones? ¿Qué decisiones nosotros estamos tomando? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos basando? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es nuestra respuesta a la puerta que estamos tocando? ¿Qué es lo que hemos entendido en mi vida? ¿Cuáles son las cadenas en las cuales yo quiero? Si quiero ese gozo que viene de nuestro Padre Celestial y de este evangelio para mi liberación, porque el gozo es liberación. Por eso dice que nos animemos y nosotros nos animamos a través del gozo. Entonces, si yo quiero ser libre, tengo que tener una vida reflejada en ese gozo para mi liberación, para así glorificar la palabra de nuestro Padre Celestial en la vida de nosotros, para glorificar lo que Dios quiere ser revelado o lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Nuestras decisiones es, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a ser? ¿Qué es las personas que queremos alrededor de nosotros? ¿Cuáles son las opiniones que queremos escuchar?
¿Cuáles son las cosas que queremos elegir? ¿En qué nos queremos enfocar? ¿Por qué quiero ser yo conocido? ¿Por qué? ¿Dónde es que yo estoy firme? Por decir eso, sí, ¿verdad? Todas estas decisiones que nos llevan a un escalón de lo que queremos estar más cerca de. Y Pablo decía, yo quiero estar cerca de lo que fui sido, que es el gozo de tener a Jesucristo y no ser avergonzado. Teológicamente, hablando, este solo es si se podría decir un regalo. Teológicamente, tú no escogiste a Dios. No fue tu decisión, ¿sí o no? Teológicamente, hablando, tú no escogiste a Dios. Esa decisión o esa elección no la hice. Él te escogió a ti, eso es lo que la palabra dice. Él te escogió a ti. Él dijo, Nathan, vení, vas a trabajar para mí. Y nosotros respondimos al llamado, pero Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te escogió a ti. Literalmente, nosotros no andábamos buscando a Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Aún hablando teológicamente, la decisión fue de nuestro Padre Celestial y dijo, Noah, ven para acá. Entonces, Dios nos escogió a nosotros. Y es lo que dice la palabra. Dice, nosotros no escogimos. Tenemos decisión, pero nosotros estamos haciendo lo del llamado. ¿Ok? No estoy diciendo que están siendo obligados, pero el deseo lo pone Dios y nosotros solo estamos respondiendo al llamado. Así que el ser salvo no fue porque yo lo busqué, sino fue el llamado. Fue la elección de mi Padre, decir, Margarita, ven, me servirás para esto a través de Jesucristo, ¿verdad? Y Él me limpió y Él me eligió. Esa decisión fue hecha porque el Padre vio en mí. Y las decisiones, ya sean por muy pequeñas, esas me van a llevar a una liberación o me van a encadenar en otras cosas. Y es nuestra elección, es nuestra decisión, qué es lo que yo quiero, por qué lo quiero. El diablo va a usar muchas veces nuestras decisiones. Y él no te va a mostrar una cadena, pero si te muestra una cadena, tú sabes lo que él quiere. Pero a través de mis decisiones, entonces él va a poner eso, ¿quieres seguir enojado? Entonces, acuérdense que el enojo, si se hace un hábito, de ahí las decisiones se hacen hábitos, los hábitos se hacen acciones, y esa acción puede ser automático. Entonces, cuando se hace automático, puede esto llegar a ser reconocido como mi identidad y después lo voy a hacer naturalmente. Entonces, comienza como una decisión, un hábito, algo que se hace automático, de ahí pienso yo que es parte de mi identidad y de ahí se hace naturalmente. Entonces, cada decisión, el diablo no solo va a poner algo que nos va a asustar, sino va a hacer que tomemos decisiones, por decirlo de esa manera, porque también tenemos la libre libertad de hacerlo, de decir, digamos, si toda la vida yo estoy enojado, entonces pues más adelante ya ni voy a saber por qué estoy enojado. Es un ejemplo. Entonces, si el mentir es otra forma, entonces si el diablo va a darme oportunidades y depende de mí, son decisiones donde quiero yo estar plantado. Y no lo digo para sentirse mayor o juzgar, simplemente reconocer nuestras decisiones. Así como Pablo tuvo la decisión de mantener el gozo, también nosotros podemos tomar decisiones en nuestra vida que se vuelven acciones, que se vuelven hábitos, que es mantenernos firmes por lo que creemos. Y esa es la integridad. La integridad es cuando la verdad es presentada, tú la agarras sin cuestionarla. Algo íntegro es algo que no ha sido adulterado. Algo íntegro es que cuando te dan a ti la palabra y se te ha encomendado algo, entonces tú lo haces sin cuestionar. No lo adulteras, no lo cuestionas, lo haces. Entonces, eso, cuando nosotros no lo cuestionamos, entonces vamos aprendiendo vamos aprendiendo no solamente la disciplina, sino vamos encontrando el gozo porque vamos sin refutarlo, sin nada. Pablo lo hacía así, por eso decía que era esclavo, porque él no le decía, oh, mira, padre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él entendía y por eso entendió el gozo, porque en el momento que uno se hace esa naturaleza de automáticamente hacer las cosas sin refutar, entonces se encuentra el gozo porque rápidamente se ve el resultado.
Entonces es nuestra decisión enfocarnos en el gozo y tener esto practicando, en vez de practicar en otras cosas que no me ayudan, que solo forman un platón para mantenerme en cadenas, pero no las cadenas de nuestro Señor Jesucristo, sino en cadenas de otra manera. Son los hábitos, son las decisiones pequeñas las que me hacen realmente cambiar o fluctuar. El gozo es la certeza de quién es Dios. El gozo viene de la certeza de quién es Dios y la fortaleza del poder de Dios. El gozo es la certeza de quién es Dios y la fortaleza del poder de Él. Por eso Pablo vio eso en su vida y dijo, esto va a servir a muchos. Y aún si él experimentó algún dolor o cualquier cosa, él decidió tener el gozo y así glorificar, y que las circunstancias no lo glorificaran a él, sino con ese gozo glorificar al Padre. Y vemos esta verdad latente donde dice, ¿qué importa? ¿Qué importan las cosas que suceden? ¿Qué importa lo que se levante? Tantas cosas que pasan día a día, pero ¿qué importa cuando el gozo es lo que más resalta en nuestro corazón? El gozo es una parte esencial en la cual vimos aquí en la vida de Pablo para no desmayar, porque no se trata de que tantas personas caen bien, ¿verdad? Si les cae bien o no, así como la vida de Pablo, no tanto si esta persona cae tantas veces. La completa liberación es el completo entendimiento, como la vida de Pablo, de decir, de confiar en la obra. ¿Nosotros confiamos en la obra que Dios ha hecho y seguirá haciendo? Si nosotros confiamos en lo que Dios, en el llamado de Él, y confiamos en lo que Él ha hecho en mí, seguirá haciendo, el gozo va a estar ahí. La confianza trae gozo. Si yo no tengo gozo, es porque tengo que regresar a la confianza. Cuando hay confianza en mí del poder de Dios, como estamos hablando, del poder del Padre, se ha establecido en mi vida, entonces ese gozo va a permanecer. Y más allá de los sentimientos, más allá de cualquier otra cosa, sabemos que no vamos a ser avergonzados, sino vamos a tener ese gozo latente en nuestra vida. Y así la liberación es de que voy a hablar verdaderamente y voy a responder a mi llamado. Voy a responder a lo que realmente importa. Y es ese, ¿se acuerdan? Ese anhelo vehemente. Ese anhelo vehemente es lo que me lleva no solamente a confiar en el poder de Dios, sino a confiar quién es Él. Y cuando yo confío quién es Él, el gozo va a permanecer siempre. Dios les bendiga.